Bien, amigos televidentes, ustedes saben que con el CRES y con Miguel Collado, su VP, este, siempre vemos una visión, ¿no? Tenemos, perdón, una visión distinta a, o una, vamos a decir, un enfoque más distinto, por no decir otra cosa, de el comportamiento de la economía. Yo, aunque no se lo he dicho a él, pero generalmente cada cuatrimestre a mí me gusta tenerlo aquí para mirar el entorno nacional e internacional y cómo vamos marchando en todos los aspectos de la economía, y le tengo un agradecimiento externo porque cada vez que lo llamo para esto siempre me saca mi espacio de su tan ocupado tiempo. Así que saludo, Miguel, y qué bueno que esté nuevamente con nosotros. Gracias, Héctor, por la invitación. De ¿Cómo verdad no? que sí, ya para mí también es una costumbre y siempre ¿Cómo no? sacamos el tiempo, claro que ¿Cómo sí. no? Mira, y estamos hablando fuera del aire de eso, bueno, vimos ya el informe que prepara el Banco Central, que dio a conocer sobre la situación económica del primer cuatrimestre. Y cuando Ujú. uno, sobre todo lo que salta más a la vista es el tema de cómo va la economía creciendo o cuál es su ritmo, si más, si buscando su potencialidad, si menor de ahí. Entonces, a partir de esa situación comienza una serie de ver qué es lo que está pasando, porque la verdad que cuando se diseñó y bueno, pues se estructuró el presupuesto general del Estado el pasado año, las autoridades tanto, o sea, del gobierno, política monetaria, política fiscal, todo el que participó en eso, teníamos una proyección de 4,5%, más o menos está un poco a, creo que ya de hecho está ajustada a 4, puede ser 3,5. Más allá de esos datos, de esa cifra, ¿por qué no estamos por lo menos en la frontera de esa meta, o en el primer cuatrimestre no estuvimos eh, en la frontera de la meta de crecimiento, Ujú. para entonces tener que en los próximos dos cuatrimestres tener algún crecimiento que sea mucho, mucho mayor para poder bordear las expectativas que más o menos se mantienen por ahí? ¿Qué es lo que ustedes han visto? Hay factores internos, obviamente, y hay factores externos que han influido en este primer cuatrimestre. Uno lo puede ver en las estadísticas. Pero a mí me gustaría, para los televidentes, remontarlos a el 2023. ¿Y por qué el 2023? Porque hay un factor muy importante que es el monetario, que te crea ciclos de auge y caída, Uh -huh. dependiendo de cómo se comporten los agregados monetarios, como sea la política que establecen las autoridades monetarias. En el 2023, ¿cuánto crecimos? 2,4%. Crecimos en realidad la cifra del Producto Interno Bruto, 2,4. ¿Cuánto fue el monto que hubo que liberar en términos de encaje legal, facilidad de liquidez rápidas, principalmente? Así, alrededor de 2,9% del Producto Interno Bruto. Eso fue un monto muy alto para poder crecer al 2,4%. En 2024, ojo, tú inicias el año, primeros 3, 4 meses, ya creciendo a un ritmo superior a la tasa baja de crecimiento, en consecuencia de la comparación Uh -huh. del 2023. Eso es importante también que lo tengamos en cuenta Perfecto. para todo esto. Por aquello de lo que se mide es la variación interanual. La variación correcto interanual, entonces tú tienes que comparar con una Uh base. -huh. Entonces, en el 24, a mediados del año, tal vez algunos lo recuerdan, otros no,
que hubo que hacer un cambio en las facilidades de los repos, que son los préstamos, las facilidades de liquidez que le hace las autoridades monetarias a las instituciones financieras. Hubo que darle unos plazos porque había poca liquidez en el mercado. Entonces ahí se revierte de nuevo el ciclo. El ciclo expansivo empieza a revertirse. Al final del año, últimos 3, 4 meses, tienes otro ciclo de expansión anunciado por las autoridades dejan que los certificados que emiten las autoridades monetarias empiecen a finalizar a vencimiento, y esa liquidez sale a la economía, pero también vuelven unas medidas de encaje legal y unas de liquidez, facilidades de liquidez rápida que estaban pendientes, se mantienen. Es decir, al final del año pasado tuvimos una expansión monetaria explicada por eso que acabo de mencionar, que ayudó al mismo crecimiento del año pasado, pero venía, y es una interpretación de uno, a facilitar que este primer trimestre del año, primer cuatrimestre, ya que iba a tener una comparación relativamente alta, que fue la del 24 que ya mencioné, bueno, para posicionar, por lo menos desde el punto de vista monetario, facilitar el crédito. ¿El crédito en qué incide? En el consumo y en la inversión. Dos factores que son mencionados para explicar el comportamiento de la economía en los primeros 4 meses. Entonces, eso es muy importante tener eso en cuenta porque el factor monetario. el factor monetario siempre debe ser tenido en cuenta el crédito. Y lo que hemos visto es una disminución en la tasa de crecimiento del crédito en los últimos meses, una tendencia hacia abajo. Y es natural, cuando tú tienes que revertir la política monetaria expansiva por razones naturales. Cuando digo naturales es porque no son compatibles mantener una expansión monetaria con un tipo de cambio estable. Y sabemos la depreciación que sufrió el tipo de cambio en los primeros 3 meses, más o menos. Entonces, ya a final de febrero empieza una política para cambiar el ciclo, cuando tú tienes las emisiones de títulos del Banco Central. Hay subastas que llegaron un momento a 12% para poder captar de rendimiento de los títulos colocados, para poder captar precisamente dinero de los inversores. Entonces, eso no debe descartarse. Se recogió dinero para quitarle presión al tipo de cambio. Correcto. Eso no debe descartarse, porque eso te afecta, obviamente, las tasas de interés y, en consecuencia, el crecimiento del crédito, que te va a tener una influencia en el consumo de bienes terminados, de construcción y las mismas inversiones. Y estamos en un ambiente también internacional, que voy a decir una obviedad, pues ya se ha repetido tantas veces, de incertidumbre, y has tenido externamente, como mencionaba al principio, factores externos. Bueno, zona franca crecieron las exportaciones 0.5% durante los primeros 4 meses del año. Y sabemos que turismo no tuvo un crecimiento como en años anteriores, incluso una caída de visitantes de Estados Unidos. Entonces hay factores internos, y a mí siempre me gusta la parte monetaria recalcarla. Alguien a mí siempre me recalcaba, y eso lo aprendí muy bien, en una transacción hay un bien, un servicio, y del otro lado hay dinero. Siempre es así. Entonces el dinero es muy importante tenerlo en cuenta en esto. Y ojo, no estamos abogando por expansión monetaria, simplemente estamos explicándole a la gente a que entiendan el ciclo económico, motivado por el comportamiento monetario. Claro, y las autoridades monetarias tienden a sacar dinero de circulación, tanto por los aspectos de cuando hay un movimiento, un poco una devaluación del peso dominicano, y la otra circunstancia también cuando hay una inflación que es considerada. En este caso no ha habido el tema de la inflación,
está a rango meta, pero sí el tipo de cambio tuvo un comportamiento y por eso por ahí es que está. Sin embargo, o sea, por eso es la parte esta del Banco Central salir a sacar dinero de circulación y el impacto que tiene sobre el crédito para el consumo y la inversión. Sin embargo, también se hace no solamente, bueno, lo que tú dices del sector privado, bueno, el entorno internacional y la reducción del crédito, hay que ver ya pues, es entendible de que el sector privado tenga, vamos a decir, no exhibe el dinamismo acostumbrado. O que se esperaba. O que se esperaba. No necesariamente acostumbrado. Sí, porque, perdona que te interrumpa, porque ya te hice la aclaración de que hemos tenido crecimiento estimulado por la misma política monetaria. Pues, sí, y entonces no lo ha tenido exactamente. Pero también en el informe se cita la baja inversión de capital del gobierno. Sí. El informe dice está en como un mínimo promedio histórico, creo que es el término que utiliza. Sí. Y uno recuerda, por ejemplo, con Balaguer y creo que otros gobiernos que además, que siempre cuando de un lado la economía se sentía un poco, qué sé yo, media con siempre incrementaban el tema de la inversión en obras de infraestructura, una manera de dinamizar la economía. Eso no se ve. Bueno, depende. Ojo con eso. Si nos vamos antes del 90, cuando se dinamizaba, ¿de dónde salía el dinero? Claro. Había que monetizar esos compromisos. Monetizar quiere decir crear más dinero. Y tuvimos los problemas inflacionarios. Ahora, ojo, cuando tú te vas a los 90... Es interesante que tú lo traigas. Yo digo por la diferencia, por ejemplo, en comparado con el gasto corriente, que ahí es que... Sí, bueno, pero déjame acotar algo con relación a eso, que es interesante que tú lo traigas. Ya mencioné una parte negativa, pero ojo, cuando llegan los años 90, cuando se hacen las reformas a partir del 91, si tú te fijas, tú tenías un gasto de capital superior al 5%, y cuando veías el gasto corriente, se complementaban de forma tal que era igual que la presión tributaria prácticamente. Y tenías unos déficits muy bajos de 0.1% del PIB o tenías unos superávit también. Entonces, las finanzas públicas se mantuvieron equilibradas. ¿Qué pasa posteriormente? Empieza ya con el milenio. Es la disciplina fiscal que se trataba de mantener en esa década, que si tú la promedias vas a tener un superávit fiscal en promedio en todos esos años, se pierde. Y entonces el gasto corriente se dispara, empieza a manejarse más discrecionalmente, que es puramente político. Es más, no hay economía ya, todo es política. Está dominada por la política y el gasto público, en particular la política fiscal, por las decisiones políticas. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Se ha disparado el gasto en total, pero principalmente por el gasto corriente. Entonces, lo que tenemos ahora, que es el comentario de todo el mundo, es que ha habido una disminución en términos porcentuales, en comparación con el Producto Interno Bruto, del gasto de capital, que para este año sería como 2.2%, de acuerdo a lo presupuestado. Entonces, la ejecución en los primeros 4 meses del año fue inferior a lo que se había, incluso en un momento inferior a la misma ejecución del año pasado. Ya si tú lo miras a mayo, cuando ya haces el corte, busca los datos en DIGEPRES, pues la ejecución de gasto de capital es proporcional a esos primeros 5 meses, con un cierto atraso en las obras terminadas. Ahora, una economía no puede estar dependiendo, Héctor, de que si el gobierno va a aumentar el gasto público o no, o si las autoridades van a expandir
la oferta monetaria por medio de las facilidades de crediticias, la tasa de política monetaria, la liquidez. Entonces ahí es lo que el CRE siempre menciona, los fundamentos de la economía en términos de mejorar el clima de negocio. Y ahí vienen las reformas estructurales que siempre decimos que están pendientes. Y mientras tú no tengas ganancias de productividad, mejorando el clima de inversión, quitando regulaciones, el tema laboral, revisarlo. El tema tributario, pero por las razones, siempre decimos nosotros, por las razones adecuadas. ¿Cuáles son esas las razones adecuadas? No desincentivar el ahorro y la inversión, la formalidad, no crear incentivos para la ilusión y la evasión, para que los emprendedores que están destinados a ser innovadores y crear bienes y servicios para satisfacer las necesidades de la gente, que eso es verdadero crecimiento. Cuando tú tienes como consecuencia eso, ese resultado, y mejora el bienestar de las personas, no artificialmente, con transferencias, que tú bajas la tasa de pobreza porque estás haciendo transferencias monetarias y dices, bueno, si la persona ahora tiene más dinero, porque se lo transfirió el Estado de la deuda o de los impuestos, entonces eso es artificial. Lo que queremos es algo natural, sostenible, y eso es lo que venimos abogando desde hace tiempo. Mientras tanto, la discusión, y es una pena que no se trate el gasto completo, porque debería, la contraparte del gasto de capital, claro, el gasto corriente. Entonces, en las discusiones públicas vemos que eso está ausente. Bueno, recientemente, a propósito, no salíamos bien del tema de la Navidad, del bono de Navidad, que creó mucho ruido, pero tuvimos un cariñito de las madres y una cosa, que ahí también anda circulando otro bono y otro asunto. Entonces, ciertamente ahí hay un tema donde mirar eso. Hay mucho donde mirar, pero vámonos a septiembre pasado, cuando se anunciaron las eliminaciones de instituciones y fusiones. ¿Cómo está eso? No, lo traigo a la mesa porque las autoridades deberían decir en qué está eso. No hemos visto nada significativo en tal sentido. Y el ahorro que se prometió, que todo el mundo, muchos lo pusieron en cuestionamiento, pues obviamente, ¿dónde está? Entonces, esas son las cosas que necesitamos. Ustedes inclusive fueron muy parco y dijeron, miren, en términos reales no va a haber ahorro, y creo que tú lo dijiste aquí. Sí. Aquí mismo en esta... Y creo que vi alguna información por ahí. Uno ve tantas cosas ahora, con tantas... de que realmente ya donde, por ejemplo, se puede decir la cabeza del Ministerio de Economía no existe, pero todavía no se ha concretizado. No sé si ya la legislación se aprobó. En el caso del Ministerio de Educación, Ministerio de Educación Superior, y bueno, hasta el día de hoy, ya eso debe hacer casi un año que se está hablando de eso, de esa... Bueno, el anuncio oficial fue en septiembre. En septiembre. Sí, en una de... Exacto. Entonces, previo a que se introdujera la modificación tributaria. Exactamente. O el proyecto. Pero no hemos visto... Yo no sé qué es lo que ustedes han visto. No, lo mismo que la mayoría, no hemos observado nada significativo en ese sentido. Es cierto lo que tú decías, ya no está a la cabeza del ministerio, pero no sabemos los avances en fusiones, pero se suponía que las ganancias principales vendrían por las fusiones de los ministerios de educación, y eso no se ha producido. Entonces, vamos, un país que quiera avanzar en términos económicos, materiales, pues necesita definitivamente reformas en menores regulaciones de todo tipo. Y ahí para mí las principales tienen que ver con el código tributario. Fíjate que cuál es aquí abro un paréntesis, ¿cuál es el sector
que puede exportar en República Dominicana bienes de mayor valor agregado? Zona franca. Cuando tú miras las exportaciones nacionales, son el 75% es materia prima, el 42% son ¿qué? Bienes metálicos, que son en esencia materias primas. Entonces le agregas azúcares, cacao. ¿Y, y cómo vamos a mejorar eso? Quien viene a establecerse aquí ahora está en boga en estos días, se habla mucho del nearshoring. Bueno, si alguien va a venir a establecerse a República Dominicana, no va a ser dentro del sistema tributario o del sistema fiscal normal. Va a ser en zona franca, obviamente. Entonces, esas son las cosas que tenemos que pensar. Que esta economía tiene muchas trabas para tú poner un negocio, del que sea. De que un emprendedor tiene que dedicarle horas y horas solamente para los cumplimientos de regulaciones. Tenemos el gasto público que consume, el gasto corriente que consume muchos recursos. Tenemos el tema eléctrico pendiente desde hace tiempo. Y tenemos el tema laboral también, que es importantísimo. Un mercado laboral poco flexible. Entonces, cuando tú vas sumando, y eso es un resumen rápido, pero cuando tú vas sumando, entonces no podemos simplificar la discusión a que es un tema de que el gasto de capital está creciendo menos. Es más estructural que otra cosa. Definitivamente. Bueno, voy a solicitar el permiso de Miguel Collado Di Franco, que es el vicepresidente del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles. Vamos a un corte y ya regresamos con la parte complementaria de la entrevista. Bien, continuamos aquí con esta entrevista con Miguel Collado Di Franco. Él es el vicepresidente del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, del CRES. Bueno, ahí está el tema, precisamente lo que tú hablaste de esa reforma tributaria que necesitamos. Por eso como que el asunto de las recaudaciones también el primer cuatrimestre, sobre todo vía impuestos internos, como que los números no son tan halagüeños y siempre hay que estar, qué sé yo, como haciendo artificios para poder cuadrar por lo menos el día a día, aún y con el déficit. Ahora, sí, pero esas mismas recaudaciones son un reflejo de cómo anda la economía. El ITEVIS, en el último reporte de la DGI, el ITEVIS interno apenas creció 1.1% las recaudaciones. Primer cuatrimestre contra primer cuatrimestre. En términos generales, las recaudaciones por impuestos a las ventas, el ITEVIS más los selectivos, apenas crecieron muy poco. Algunas incluso disminuyeron. Entonces tú tienes un efecto, obviamente, de la actividad económica en las recaudaciones, pero el enfoque que tú le ibas a dar es, obviamente, no se hace una reforma que facilite a las mismas autoridades recaudar más, a los contribuyentes, tener un sistema, enfrentar un sistema menos oneroso, no solamente en el número de tasas o el monto en sí, sino también en la complejidad de los procesos que tú tienes con los que tienes que cumplir. Entonces, por ahí es que siempre ha ido la reforma del CRES. El resultado sería mayor crecimiento económico y unas mayores bases tributarias y mayores recaudaciones. Pero se decidió introducir en el Congreso un proyecto totalmente diferente y sabemos la historia, el rechazo. Entonces, reiteramos, esa es una
es una tarea pendiente en República Dominicana, pero siempre me gusta reiterar, como lo dije en el segmento pasado, por las razones necesarias o las razones pertinentes, que es incrementar la productividad, facilitar que vengan negocios, es decir, aumentar la inversión, que se promueva el ahorro interno. Cuando digo que se promueve el ahorro interno, no es incentivo, es simple y llanamente que cuando tú distribuyes la carga, reduces algunos impuestos, pues tú vas a tener mayores recursos para precisamente ponerlo a disposición de los inversionistas. O sea, inversión es ahorro, o ahorro se traduce en inversión. Entonces, bueno, ¿a dónde van las reformas estructurales? Es la pregunta que nos hacemos. Y mira que es una buena pregunta porque sí se ha demostrado, y cuando hay una voluntad política, se puede decir así, del mayor liderazgo político que lo encarna el presidente de la República, es ser líder de la nación, con todo y los requemores y los periquitos y las excusas que estaban poniendo sobre todo los dos expresidentes de la oposición. Bueno, el presidente insistió en reunirse para el tema básicamente de la seguridad, lo que significa el caso haitiano. Y se logró y se están reunidos. Bueno, y de hecho esta semana ya han tenido otra reunión ya en el ambiente del CES. Sí. Y digo, bueno, y si se hace para eso, ¿por qué no un poco despolitizar una posible reforma tributaria, ¿verdad? Impulsada, por supuesto, por el presidente, consultando a los sectores, a los demás líderes opositores. Y bueno, puede ser que la población hacia abajo tenga algunas reacciones con una cosa, pero si se puede para el tema haitiano, para lo uno, porque aquí lo que frena es el tema político que frena la reforma. Entonces, Sí, como es así. que hay un ambiente, diríamos, propicio, porque ya hay una comunicación entre el alto liderazgo, ya se han reunido para un tema, y como que no sería descabellado pedir o proponer que, bueno, se vuelvan que ese tema pueda ser llevado primero por ellos discutidos y ponerse más o menos de acuerdo, como lo están haciendo con el caso haitiano, y luego si hay que dar algunos escuchar voces en el CES, qué sé yo, me surge la idea. Sí, tu análisis es correcto. Ahora, sabemos que lo que predomina es la política. Entonces tú tienes un tema que lleva a la popularidad, que es el tema haitiano, y tienes unas reformas que podrían tener una incidencia al principio, aunque transitorio, porque en poco trimestre tú verías los resultados. Entonces, tal vez a eso es lo que se le tiene miedo, en términos de tomar las decisiones. Porque sí, tú consumirías parte de tu capital político, pero consumirlo en el momento no es echarlo a la basura, no es que tú vas a perderlo, es que tú vas a invertirlo para luego recuperarlo. Eso es lo que debió haberse hecho el año pasado. Las reformas debieron haberse aprovechado. Debió haberse aprovechado el momento siempre de la luna de miel, de los 100 días, aunque son unas autoridades que repiten, que es el periodo que más o menos se estila para que se hagan reformas. Entonces, no quiero decir que no haya tiempo y lo que tú planteas, pero hay que reconocer de nuevo, hay que insistir, lo político predomina sobre lo económico y la realidad aparente está lo demostrando. Hay tiempo para cambiar, hay tiempo para ver los resultados positivos en términos de crecimiento económico verdadero. Pero ya es una decisión de si las autoridades quieren hacerlo. Uno aconseja, uno es un centro de pensamiento económico y uno entiende cuáles políticas públicas son superiores a las que existen actualmente y eso es lo que uno propone.
obviamente la decisión Claro. la toman las autoridades y ahí es que está todo. Y tu análisis va al punto. Y como tú dices, no se tira a la basura, tú puedes, en el plano de un par de meses, porque no llega ni siquiera a un año, tener algún tipo de pasivo político, pero cada vez que nosotros pensamos en buenas reformas, pensamos en la de los 90, o sea que Sí. eso es un activo político para Balaguer, que aunque no esté, pero para su historia como gobernante, de manera pues que si se arriesga, y en ese momento había más convulsión política y más cuestionamiento, y obviamente se comenzaron algunas hasta por decisiones administrativas, y al final y al cabo, bueno, pues se hizo la reforma. Mira, a la que más se le temía, y bueno, lo que quiero recalcar con este comentario que voy a hacer es que, vamos a ver, en el peor de los casos, suponiendo que tú pierdas capital político transitoriamente, como tú dices, y luego lo recuperas, y yo le llamo que sería una inversión, en realidad, a la que más se le temía en un momento, todas las voces que escuchábamos, era a la apertura comercial. Sí, Y la apertura comercial lo que hizo fue inmediatamente empezar a dar resultados. Entonces yo creo que si esa fue la madre de todas las reformas en los 90, ahora mismo la madre de todas las reformas sería un sistema tributario adecuado. Un sistema tributario adecuado, ahora mismo en las circunstancias que tenemos internacionalmente, y por eso decía anteriormente, mira, si vienen inversiones a zona franca que van a ir, porque nadie quiere enfrentarse con este sistema que tenemos internamente en República Dominicana. Un régimen especial, obviamente. Entonces, si tú no cambias eso y puedes hacerlo, deberías hacerlo, yo digo ser lo más listos. Perdón, vienen Sí. a zonas francas y el otro es a turismo, construcción de hoteles y desarrollo que también tiene un régimen especial. Correcto, pero No, lo dije por el tema Sí, del nearshoring, sí. de establecer Ya. manufactura aquí localmente para suplir al mercado norteamericano. Pero tienes razón, eso obviamente las inversiones vienen básicamente a donde hay un beneficio fiscal, porque el sistema está diseñado de esa forma, no es por otra causa. El sistema está diseñado para que vengan las inversiones entonces a esos regímenes. Entonces lo que hay que hacer es cambiarlo. Y si queremos cambios efectivamente, pues tenemos que empezar por lo obvio. Y yo creo que definitivamente esa sería la madre de todas las reformas, si se hace correctamente. ¿Cómo Y no? por ahí tienen que irse otras reformas también. ¿Cómo no? Miren, un tema que ustedes participaron, pero bueno, el Banco Central lo publicó y se desplegaron espacios pagados y el gobierno también, el presidente en la semanal, el tema de que vamos muy bien con el asunto del empleo, mejorando el empleo de calidad, reduciendo el empleo informal y además otra información que se dio muy importante es que, bueno, el salario mínimo en el sector, en las grandes empresas ya cubren la canasta familiar, de manera que no todo es, son noticias negativas, hay noticias positivas en ese sentido. Sí, y el tema que nosotros tratamos es cómo se determinó una buena parte más de, digamos que una cuarta parte de ese crecimiento del, del empleo o de los ocupados más bien, porque es el término correcto, del primer trimestre del 25 en comparación con el primer trimestre del 24. Más de un 27% fue explicado por empleo gubernamental o ocupados del Estado. Eso fue el análisis que hicimos y quedan dudas, porque cuando uno ve la formalidad, está explicada por comercio principalmente, y uno se pregunta qué pasó en el sector comercio para que se crearan más formales ahí. Esos informes no tienen respuestas, en realidad.
Uno trata de interpretar los datos y contrastarlo con la realidad, pero yo creo que lo que más obvio resultaba era cómo había sido ese crecimiento del primer trimestre en términos de ocupados con relación al primer trimestre del 24 y que tuvo su explicación más de un 27% por el empleo o los ocupados estatales. Sí. Cómo no. De manera que habría que, sobre todo por el tema de si son empleos productivos también, porque ningún empleo público, por definición, es productivo. No lo es. No lo es. Productivo es el empleo que alguien remunera porque sabe, en economía lo esencial es el valor. Ahí se va todo. Y tú tienes una remuneración, una persona ocupada, porque alguien puede valorar o estimar el valor que contribuye esa persona a la producción. En el Estado eso no se produce o eso no se da, ese fenómeno, esa dinámica. Se emplean personas que contribuyen, sí, que proporcionan un servicio, pero el valor esencial de ese servicio nadie lo ha determinado y quien lo determina en el mercado son quienes contratan a las personas que son los emprendedores. ¿Cómo no? Mira, a propósito del tema de los regímenes y de exoneraciones y exenciones, no sé si ha visto una serie de reportajes que ha estado publicando el periódico Listín Diario, donde vemos que, de hecho, hay instituciones que a uno le sorprenden que están recibiendo algunas exoneraciones para vehículos o algo así. Y entonces, bueno, tuve vehículos de alta gama y de todas esas cosas. Bueno, ya sabemos el tema de los legisladores que ha sido discutido ampliamente, pero también están los propios sectores poderosos de la economía y de todo. Ese es un tema que, por ejemplo, cuando uno le pregunta a los legisladores, dice, pero nos ven a nosotros y no ven a otros. En estos días, un dirigente choferil que es congresista del partido de gobierno amenazó con paralizar porque entonces el bono gas o el subsidio que se le daba del Intran como que estaba retrasado y todo eso. Esto como que es una economía de los ingresos, de reparto en muchas cosas y bueno. El sistema promueve precisamente el rentismo, es decir, tratar de obtener rentas del Estado o ingresos que no se corresponden con la productividad que aportan los sectores. Entonces, el sistema conduce precisamente a exenciones de todo tipo o exoneraciones de todo tipo que se solicitan, porque es muy costoso, es laberíntico el sistema en sentido general, la burocracia, y también se abusa de lo que se ha construido. Entonces aquí hace falta una gran reforma. Ya no reformas estructurales, sino una gran reforma que esté pensada para desmontar esto. Fíjate el caso de Argentina. Tienes un ministro con poco personal de desregulación del Estado y han avanzado mucho en ir desmontando muchas cosas. Es más o menos lo que se quiso hacer con Dodge en Estados Unidos, pero vimos que fracasó. Los intereses son más fuertes, más poderosos. Y ahora mismo hay una ley que ya pasó, está en el Congreso, ya pasó la Cámara de Representantes, los diputados, por un solo voto, ahora está en el Senado discutiéndose, que sería el presupuesto de Estados Unidos. Y lo que se espera es que el presupuesto siga tan alto como Estado y la deuda creciendo más en Estados Unidos. Entonces, hay que aprovechar las oportunidades, porque si no, seguimos deteriorando. Y esa situación que tú describes
siguen describe el listing diario, por ejemplo. que describe el listing, quien sea, siguen Digo, y yo le agrego otras cosas que han sido de discusión siguen pública. enraizándose. Y no me refiero, entonces no nos refiramos a ese en particular, sino a lo que todo el mundo percibe. Claro. Y lo que uno describe en términos de esta búsqueda de rentas y de cada quien tratar de beneficiarse del erario, ya sea por transferencias, subsidio o por alguna ley especial. Entonces, lo que anima a los agentes económicos a ese comportamiento, la raíz de eso, es lo que hay que cambiar. Esa es la gran reforma pendiente. Claro. Mira, finalmente el tema a propósito de Estados Unidos, ese asunto de los aranceles, que es contrario totalmente a lo que es el tema de la apertura comercial y de toda esa situación. Ya vemos que eso ha ido a la justicia, auspiciado por propios empresarios de Estados Unidos, sobre todo medios y cosas. Y bueno, ya vemos con la Unión Europea, el tema del acero. Esto sigue teniendo, y de hecho ya la economía mundial se está proyectando con una disminución, y evidentemente Correcto. a todas luces esta decisión del presidente Trump con el tema arancelario. Sí. Ayer escuchaba a la portavoz del Departamento de Estado decir que la política de Estados Unidos es lo que piense y diga el presidente, Donald Trump. Entonces, en este tema arancelario es lo que piensa y diga el presidente de los Estados Unidos, que un día amenaza a la Unión Europea, un viernes, con unos aranceles y ya el domingo dice que no. Entonces, la situación seguirá hasta cuándo. El monto de los aranceles que se queden definitivamente, ¿cuál será? En los próximos meses tiene que definirse. Ahora, aquí lo principal es el enfrentamiento de Estados Unidos y China. Eso es lo principal. Ahora, que ya se está causando daño en el comercio, en las cadenas de valor a nivel internacional, sí. ¿Cuál será, reitero, el desenlace de cuáles serán los aranceles que se quedarán y qué monto? Yo entiendo que eso debe de definirse pronto. ¿Por qué? Porque Estados Unidos va a tener elecciones de medio término el año próximo, en noviembre. Y ya hay mucho descontento dentro del mismo partido con relación a las medidas que se están tomando. Y los aranceles, de permanecer, empezarán a tener sus efectos sobre los precios paulatinamente, en la medida en que vayan disminuyendo los inventarios existentes, en la medida en que vayan entrando materias primas a precios más caros, etcétera. O sea, sí, porque es una utopía pensar que el mercado norteamericano va automáticamente, las empresas, las inversiones, a tener disponibilidad de esas importaciones que se hacen y de esa, o sea, eso no es automático. no, pero es que las mismas autoridades lo han dicho, ellos no desean sustituir importaciones como de manufactura, de zapatos, ropa y otras muchas cosas. No, o sea, dicen, no, lo que queremos es más inversiones basadas en nuevas tecnologías como inteligencia artificial y estas cosas. Entonces, es una medida de negociación que va a causar y está causando daño, porque al final no nos vamos a quedar con los aranceles que teníamos antes de febrero de este año. No, definitivamente no. Entonces, República Dominicana debe ir pensando en ese 10% que tiene como un arancel mínimo. Entonces, en base a esa pérdida de competitividad que le introduce, pues ir pensando en que debemos ser los más listos de la clase. Ya deberíamos haber empezado a tomar medidas para incrementar la productividad e ir reduciendo nuestros costos, teniendo como referente ese 10% que parece que es un arancel que podría
quedarse. Porque lo que se ha dicho es que no ha tenido ningún impacto y que eso no preocupa. Es lo que dicen las autoridades. Bueno, todavía es pronto para determinar el impacto que va a tener, y 10% es un 10%. Es un 10%. Sí. Sí. Yo no lo minimizaría, definitivamente. Gracias, Miguel. Bien, gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.